Dios le bendiga, mis amados hermanos, y hoy estamos de nuevo por aquí con una nueva entrega de la Escuela Dominical de Fuente de Gracia. Gracias por sintonizarnos una vez más y hoy estaremos hablando sobre el tema la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú tomes tu lápiz y papel y estés atento de lo que Dios hablará a tu vida hoy. Yo creo que todos hemos estado expuestos, o no solamente expuestos, pero sí curioso de saber cómo nosotros podemos lograr hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hoy vamos a estar aprendiendo bajo ese tema y vamos a estar discutiendo diferentes versículos bíblicos que nos llevarán a entender cómo poder lograr eso que Dios nos dice como una enseñanza. Dios nos lo hace saber, pero también nos lo hace ver como algo necesario en la vida de nosotros como creyentes, de seguir su voluntad, de hacer su voluntad en todo lo que hagamos. Amén. Así que antes de todo yo voy a orar para que hoy Dios nos dirija y pueda sellar esta palabra en tu corazón. Y después de ahí empezamos a desarrollar el tema. ¿Qué te parece? Así que acompáñame y vamos a orar en el día de hoy. Amante Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gloria, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas, mi Dios amado, Señor. Y que todo lo que tú tengas para este pueblo, Señor, yo pueda, Señor, expresarlo, Señor, conforme a tu voluntad. Tuyo es el honor y la majestad, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Y a ti te daremos, Señor, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La voluntad de Dios es el tema de hoy. Y vamos a ver en qué consiste la voluntad de Dios. Vamos a hablar qué dice el diccionario para empezar. ¿Qué es la voluntad? Sabemos quién es Dios, es nuestro soberano, Dios, nuestro creador, creador del cielo y la tierra. Aleluya. Y vamos a ver entonces en ese contexto la voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Esa es la voluntad humana. Entonces, si ponemos eso en el contexto, ese significado en el contexto de la voluntad de Dios, entonces la capacidad de Dios para decidir lo que Él desea para nosotros. No lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios desea para nosotros. Y quién sabe que Dios dice que Jeremías 29:11 que los planes de Dios que Dios tiene son de bien y no de mal. ¿Verdad que sí? Pero hay algo que Dios nos impartió, se puede decir, nos puso, es un ingrediente que va mucho con nosotros y es el libre albedrío. Y eso nosotros siempre vamos a batallar con esto, pues a veces nuestro libre albedrío quiere cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, pues Él nos dio la opción para elegir. Eso es lo que significa el libre albedrío, que Él nos dio la libertad, se podría decir, para elegir. Y muchas veces elegimos bien y otras no elegimos tan bien. Pero cuando Dios habla de la voluntad de Dios en nosotros es porque Él quiere que nosotros empecemos a rendirnos a Él, a rendirnos lo que Él quiere para nosotros. Y ciertamente lo que Dios quiere para nosotros siempre será mejor que lo que nosotros queremos. Pero ahí van a haber algunas cositas que nosotros vamos a tener que entregarle y que vamos a tener que aprender para poder lograr la voluntad de Dios. Sí, no sé si recuerdas, pero te lo voy a recordar en Mateo 6, del 9 al 10, nos habla de la oración modelo que Dios nos dejó, que es el Padre Nuestro. Y el primer verso del Padre Nuestro, te lo voy a leer. Dice así en Mateo 9, dice, vosotros pues oréis así. Así decía Jesús cuando Él empezó a enseñar cómo oramos. Y solamente te voy a hablar de estos dos versos, pero para que tú entiendas qué tan importante para Dios es la voluntad, nosotros darle la libertad de Él, de entregarle nuestra voluntad a Él. En el segundo verso habla de esa voluntad. Mire, el primero dice así, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. La voluntad de Dios, no la nuestra. Pero muchas veces nosotros ponemos peticiones ante Dios que no tienen nada que ver con la agenda de Dios en nuestras vidas, que no tienen nada que ver con la bendición, con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero si bien sabemos, la voluntad de Dios es algo que no añade tristeza.
sino que más bien añade paz a todo lo que hace. Dice que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a caminar en la voluntad de Dios, muchas veces no entendemos que Él no va a mover la agenda. Incluso no va a mover personas que nosotros esperamos, que tenemos ciertas expectativas de ellos. Pero realmente en la voluntad de Dios, Dios quiere que nosotros nunca nos dirijamos a un humano en específico, sino a Él. Entonces a veces no tiene que mover ciertas personas, porque si no, nosotros vamos a estar agradecidos con esa persona en específico, sin pensar que Dios nos puede mover la agenda a otra cosa, porque Dios quiere que su voluntad sea hecha en nosotros y que su gloria sea vista en nosotros. Amén. Y vamos a hablar de diferentes historias hoy, donde fue muy palpable en la voluntad de Dios para estas personas. Y yo quiero que cuando tú leas y tomes notas, entiendas que la voluntad de Dios siempre será mejor que tus planes. Siempre será mejor que lo que tú quieres para ti. Porque Dios ya sabe el plan perfecto que diseñó para ti, para tu familia y para los tuyos. Entonces muchas veces cuando nosotros queremos hacer nuestro propio diseño, no está bajo lo que Dios ya quiere para nosotros. Mira lo que dice. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Yo siempre te digo que por cuestión de tiempo, siempre habrá más cosas en las que consista la voluntad de Dios, pero yo elegí estas tres. Y la primera es obediencia. Para nosotros poder ver la voluntad de Dios tenemos que obedecer. Y esta obediencia nos va a llevar a algo incierto, algo que no sabemos, algo nuevo para nosotros, a conocer personas que nosotros no teníamos idea que íbamos a conocer personas, a sacarnos de nuestra tierra y parentela. Tú sabes que nuestra tierra y parentela, cuando habla de parentela, habla de amigos cercanos, habla de gente cercana, que a veces nosotros tenemos la esperanza en esas personas. Pero si bien Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, Dios nos va a sacar de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestra familia, de ese círculo, se podría decir, de confort que tenemos para que su gloria sea vista y para que nosotros podamos experimentar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, la parentela habla de familia, un pariente, ¿verdad que sí? Pero cuando habla de parentela, también habla a un ambiente cercano, que pueda ser bien amistades muy de cerca. De hecho, Proverbios dice que el buen vecino es más que un hermano. Eso es una parentela también. Entonces, Dios te va a sacar de todo lo que sea tu zona de confort para que tú empieces a caminar en obediencia. Eso es parte de la voluntad de Dios, que seas obediente a donde Él te diga. Y yo te voy a hablar de un hombre que fue considerado amigo de Dios, pero tomó muchos retos inciertos, retos que quizás tú y yo hoy cuestionáramos. Dejar todo lo que es para nosotros común, todo lo que es para nosotros quizás el ambiente de confort. Y aquí Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Voy a estar hablando de Abraham y quiero que me acompañes a leer Génesis 12 del 1 al 4. Y voy a estar leyendo en la versión Reina Valera. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ve y de la casa de tu padre. O sea, que no solamente especificó que de la tierra y de tu parentela, sino también de la casa de tu padre, que significaba la familia. Dice, a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dijo dónde iba a ir, sino en el camino le iba a mostrar. Esto es poderoso cuando yo quiero que tú entiendas que cuando nosotros caminamos con Dios, en el camino, Él nos va a mostrar. A veces nosotros tenemos planes perfectos. A los 45 voy a hacer esto, a los 50 voy a hacer esto, a los 60. Esa es tu voluntad. Pero cuando tú te entregas a la voluntad de Dios, tú vas a empezar a caminar y en ese caminar Dios te va a ir dirigiendo en diferentes cosas. Y es muy bueno o muy importante y bueno también a la vez entender que la voluntad de Dios no va a hacer romper con compromisos personales. No va a hacer romper con agendas personales. Pero cuando tú entiendes que tu compromiso es agradar a Dios antes que al ser humano, tú vas a estar en paz. Tú vas a entender que Él
está ordenando tus pasos aún más allá de lo que tú entiendes. Y dice así, el verso 2, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Esto a mí cuando lo leo me da nostalgia, porque aquí yo veo un hombre que es amigo de Dios. Aquí yo veo un hombre que fue obediente. Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, él iba a caminar. En ese momento él no sabía, porque le dice que él le iba a mostrar. Y ahora le da una promesa. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Pero había una condición en ese verso número 2. Él tenía que salir de la tierra y la parentela. Él tenía que salir de su padre. Él tenía que ir a la tierra que le iba a mostrar. Y quizás en esa travesía todos sabemos la historia, las cosas que él pasó. Y para los que no saben, vete a Génesis y lee desde el capítulo 10 y ahí vas a ver la travesía de él. Pero más específico puedes empezar en el 12. Y vas a empezar a ver los lugares donde él tuvo que llegar. Y dice que se llevó su siervo, dice que se llevó. Entonces, Abraham fue nómada por un tiempo. De tener un sitio estable, de tener su casa, de estar cómodo donde estaba, con sus tiendas, con sus animales, con sus siervos, con sus criados, con su esposa Sarai. Ahora tiene que salir a ser nómada. Ahora tiene que salir a estar poniendo sus carpas con sus animales y sin saber, o sea, su responsabilidad no solamente era para él y para su esposa. Él bien no tenía descendiente y vamos a seguir viendo. Pero tenía siervos que dependían de él. Tenía animales que dependían de él. Él tenía que saber dónde iba a elegir para que hubiera un buen pasto para sus ovejas, para sus vacas, para todas sus pertenencias. Y ahora el Dios, que lo consideraba su amigo, le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y yo quiero hablarte a ti, que quizás muchas veces tú no puedes ser obediencia a Dios porque estás apegado al lugar donde estás. O estás apegado a ese trabajo. O estás apegado a tu familia. O no has roto ese cordón umbilical con tu mamá. Y siempre experimentas el mismo problema en tu matrimonio. Porque se te olvida lo que Dios habla en su palabra, que dejará a padre y madre y se unirá y serán una sola carne. Y cuando hay lazos, vínculos que no podemos romper, no podemos movernos a lo próximo de Dios. Y Dios le habla aquí a un hombre que está considerado como el amigo de Dios. Sal de tu tierra y tu parentela. Y para nosotros salir de la tierra y la parentela, eso habla de comodidad y confort. Y no sé por qué vengo a mi espíritu y quiero compararte esto como cuando vienes a un nuevo matrimonio. A veces puede ser el esposo que esté todavía con ese cordón umbilical con la mamá. Y yo creo que si Abraham se hubiese puesto en la tarea de comparar cada lugar que él llegaba a donde él vivía, no hubiese podido experimentar o ver lo que Dios tenía para él. Y hombre de Dios, a veces tú comparas la comida de mami con la de la esposa. Pero yo creo que decirte que mami tuvo un tiempo en tu vida para hacerte ese tipo de comida específica. Pero ahora tu esposa te va a dar otra. O quizás sea más mala, pero es la que te toca de ahora en adelante. Porque es la esposa que Dios te dio. Espero que la hayas elegido en la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios te habla de una obediencia, es un cambio. Habla de que va a ser una transición a lo que yo estoy acostumbrado, a lo cómodo, a algo nuevo. Pero siempre es igual. Tomar esa responsabilidad de salir de esa tierra y esa parentela. Mira lo que dice el verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Un hombre que ni siquiera tenía descendencia y ahora Dios le está diciendo no solo que salga de su parentela, no solo que salga a algo incierto, pero también que las familias de la tierra se bendecirán en él. Dice,
Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Yo quiero decirte que para cumplir Dios la voluntad de Dios en su vida nunca es tarde. No importa si son 50, 70, 80, 40, 30, 20, tu edad. Si Dios ha hablado que va a cumplir la voluntad de Él en tu vida, Él la hará. No des por tardanza lo que ya es una promesa. Más adelante en los otros versos Él le dice, y haré de ti una gran nación. Y dice, cuando usted lee ese capítulo, dice que Sarai, acuérdense que el nombre le fue cambiado más adelante, era estéril. Porque no cree que fue que Abraham se casó con Sara a los 75. No, ya ellos tenían años de casado. Por eso la Biblia especifica en ese tiempo que ella era estéril. No habían podido concebir. Pero ahora viene Dios y le habla a su amigo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú tienes una relación con Dios, Dios va a empezar a moverte en esas cosas que son inciertas. Y cuando tú empiezas a decirle, Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo quiero experimentarte de una manera especial. Yo quiero experimentarte diferente en tu vida. Tú estás invitando a Dios a que haga cosas diferentes en tu vida. A que te saque de la zona de confort para mostrarte lo que Él tiene para ti. Y a veces nosotros creemos estar preparados para experimentar la voluntad de Dios, pero en la transición nos llegan preguntas. Pero Señor, yo pensaba que iba a ser así. Yo pensaba que quizá iba a poder ver esto. Y no pasó así. Pero no es porque Dios quiera martirizarte, es que Dios te quiere enseñar lo próximo de Dios para tu vida. Si Abraham se hubiese quedado en su tierra y su parentela, en lo cómodo, no ve la voluntad de Dios, no ve a Isaac, no llega a ver a ese hijo que él tanto deseaba. Porque en Harán no se iba a cumplir la promesa de Dios con Isaac. No era en Harán. Tenía que salir de Harán. Y muchos estamos en Harán queriendo esperar la voluntad de Dios, que no va a ser en Harán, que no va a ser. Harán tipifica la comodidad, Harán tipifica el círculo íntimo. Harán, en la tierra de Harán, significa lo que yo conozco. Dios te quiere sacar a lo que no conoces, a donde no tienes amigos. Y aquí me sorprende que aún saliendo con su sobrino Lot, por allá lo separan. Porque Dios quería que toda la atención de Abraham fuera para Dios. Y es que no es que Dios es egoísta, es que hay momentos en nuestras vidas que Dios tiene que hacer algo, que tiene que hacer eso. Yo lo he experimentado muchas veces y muchas veces ya yo no contiendo con Dios. Digo, Señor, yo te quiero agradar a ti. A veces quiero que, ay Señor, no se sienta aquella persona mal. Ay Señor, ¿cómo me manejo aquí? Pero he entendido que es su voluntad primero. Tengo que hacer lo que Él me manda. Entienda al otro o no entienda. Porque quizás esa persona esa persona que tú te estás preocupando que puedas hacer sentir mal, está en el trato de Dios. Y necesita una persona determinada a escuchar y ser obediente en la voluntad de Dios para entender lo que Dios quiere con ellos. Entonces, en vez de alinearnos a lo lógico, vamos a alinearnos a Dios. Y la obediencia es una de esas. Yo quiero obedecer a Dios antes de complacer al mundo. Yo quiero obedecer a Dios antes de complacer a mi alrededor. Yo quiero obedecer a Dios antes de estar bien con mis amistades, con mis familiares. Y a veces nosotros queremos estar mejores con los familiares, con las amistades, que en obedecer a Dios. Y yo quiero decirte que hay una bendición. Aquí, cuando yo hablaba de obediencia, cuando yo veía esto, sal de tu tierra y tu parentela, esto fue un voto de obediencia. Esto fue un voto no solamente de obediencia, pero que yo quiero decirte que la obediencia va de mano cogida, va mano a mano con la fe. Porque cuando tú tienes fe, tú te vas a mover en obediencia. Pero si tú no tienes fe, tú no puedes ser obediencia.
porque la obediencia te va a llevar a lo incierto y solamente podemos experimentar lo incierto con fe. Entonces es algo que va de mano a mano. La obediencia y la fe yo creo que si hablamos en un término coloquial, son hermanos de padre y madre. Porque sin fe no podemos ser obedientes. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero igual, dice después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para tú moverte en obediencia, tú tienes que tener fe. Entonces, en la voluntad de Dios consiste, la primera cosa es ser obediente. Vimos que Abraham fue obediente. Él no quiso entender. Él no le hizo una lista al Señor, diciéndole, Señor, yo te voy a hacer esta lista para que tú me confirme que tú quieres que yo me vaya y que salga de la tierra de mi parentela. Y que, no. Él obedeció sin entender. Y dice que su fe le contó por justicia. Él fue catalogado un hombre justo porque su fe. Y yo quiero decirte que muchas veces nosotros nos ponemos tan cómodos en ciertas actitudes y cuestionamos hasta lo que Dios quiere para nosotros. Señor, ¿será eso lo que tú quieres para mí? Señor, estoy tomando... Mira, cuando Dios te quiere estrechar y llevarte a lo más de Dios, te va a poner delante de lo incierto. Te va a poner delante de lo que tú no entiendes. Él le dice, sal de tu tierra y tu parentela. A ser nómada. A ser nómada. De estar en tu casa con tus criados. De ser un señor, un don. Ahora tú vas a salir a no saber dónde vas a dormir. Pero él quería agradar a Dios. Y él apelaba a Dios. Y si sigues leyendo la historia, en los próximos capítulos, él pacta con Abraham. Y él le empieza a revelar lo que él hará con sus generaciones. Yo quiero que tú entiendas que cuando tú eres obediente, tú pactas con tus generaciones. Tus generaciones van a experimentar cosas que tú mismo no experimentaste. Tus generaciones van a ver cosas que tú mismo no has visto. Pero tiene que tomar una persona dispuesta a salir de su tierra y su parentela para poder ver la gloria de Dios. Si Abraham se queda en Harán, no ve su descendencia. Si Abraham se queda en Harán, no ve, aleluya, lo que Dios tenía para él. Mira que él le habla y le dice, mira las estrellas del cielo, ¿la puedes contar? ¿Sabes qué lindo que tú no tengas a los 75 años prole, descendencia, y que el Dios de los cielos te diga, ¿ves la arena del mar? Así serán. Y qué lindo que Abraham no se sentó a cuestionar. No, él no se sentó a cuestionar. Abraham no cuestionó, sino que caminó, creyendo lo que Dios podía hacer por él. Es necesario que nosotros creamos y nos movamos con lo que Dios nos dice. La obediencia trae bendición. Ahora me voy a mover a la segunda cosa. Recuerda que te dije que la voluntad de Dios consistía en 3 cosas. Hay más, pero quiero enfocarme en 3. En el día de hoy, la primera fue obediencia. La segunda es gratitud. Cuando leía sobre Abraham, en ningún momento de su historia habla que Abraham reclamó, habla que Abraham le dijo al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste salir de Harán? ¿Por qué me sacaste de mi comunidad? No, en ningún momento. Y cuando Dios corrige a Abraham, que fue cuando él le dijo escucha a Sara, que ya había Ismael, que estaba su hijo Ismael, él no, ni siquiera respondió al Señor, sino que obedeció. Hubo una obediencia continua en Abraham. Y si bien recuerdan cuando Dios le pide el hijo, aquel hijo que también le promete, él también obedece. Ser constituido como el padre de la fe
No es porque solamente Abraham obedeció. Perdón, no es solamente porque Abraham creyó y tuvo fe, sino que la obediencia dice que le contó por justicia. Y yo creo que tú entiendas que la gratitud es una actitud que nos va a llevar a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros queremos ver la gloria de Dios, cuando queremos ver la voluntad de Dios, porque yo quiero que tú entiendas que la gloria de Dios se ve en la voluntad de Dios. La gloria de Dios en nuestras vidas se ve cuando la voluntad de Dios está siendo hecha en nuestras vidas. O nosotros estamos haciendo esa voluntad de Dios. Es algo que irradia. Los hijos obedientes, ¿verdad que sí? Que no tienen el mismo premio que los desobedientes, no. Y ante Dios es igual. Mira lo que significa la palabra gratitud. Dice, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia el que le ha hecho un favor o ha prestado un servicio por el cual desea corresponderle. ¿Cuánto de nosotros quisiéramos corresponderle a Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros? Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay un corazón agradecido. No lo digo yo, mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 1, del 5. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice esto, está siempre gozoso. En la voluntad de Dios va a haber gozo. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, hay un gozo. Es un gozo como inefable, que tú entiendes que tú vas, que tú no sabes qué va a pasar. Abraham no sabía qué iba a pasar. Abraham quizás no sabía su destino final. Él no lo sabía. Él después decide dividir, el mirar a su horizonte y decirle dime, ¿qué tú quieres? Yo cojo lo que tú me dejes. Él estaba tan confiado. Y ahora nosotros tenemos que planear todo. Y yo le puedo decir a ustedes, y esta experiencia personalmente, porque yo soy una persona que siempre planifico, desde enero, ya yo planifico hasta diciembre 31. Bueno, de hecho, para serle más honesto, diciembre 31 siempre me separo con el Señor, con una agenda y nota. Pero Dios me está llevando a eso desconocido. Y los últimos años he querido escribir en esa agenda y es poco lo que he podido escribir. No he entendido. Este año con la pandemia estoy entendiendo por qué muchas de las rayas se quedaron vacías. Y es porque Dios no me iba a poder explicar lo que venía. No porque no lo pudiera explicar, sino porque yo no lo iba a entender. Y a veces, muchas veces Dios nos quiere mover en una forma distinta para Él acercarse a nosotros y que nosotros también nos acerquemos a Él. Para que nosotros entendamos que nosotros siempre vamos a estar en puerto seguro cuando vayamos con Él. Pero tenemos que ir en su voluntad con un corazón agradecido. A veces, muchas veces sin entender, pero dando gracia, entendiendo que Él va organizando cada etapa de nuestras vidas. Y en ese momento lo que tenemos es que decir, Señor, gracias. No entiendo, pero te voy a agradecer. No entiendo, pero te creo. No entiendo, pero voy a seguir creyendo de que tú vas a hacer lo que tú quieras conmigo, no lo que yo quiera conmigo. Y aquí yo me imagino a Abraham decir, Señor, yo no entiendo, pero te creo. Y te voy a dar gracias. Y te voy a cantar. Y te voy a adorar. Dice que Dios hablaba con él. Y qué lindo cuando tú entiendes que tú puedes tener una relación con Dios, que Él te hable y tú puedas empezar a dar gracia aún por lo que tú no entiendes. Lo que pasa es que como humanos nosotros queremos entender para entonces agradecer. Pero yo quiero decirte que para tú ver la voluntad de Dios hecha en tu vida, tú tienes que empezar a agradecer sin ver. Tú tienes que empezar a agradecer sin entender. Tú tienes que empezar a dar gracias por aquello que tú sabes que Dios está haciendo contigo, pero que tú no entiendes.
No es cuando entendamos que tenemos que dar gracias, sino en el proceso decirle, Señor, no entiendo, pero te creo. No entiendo, pero te voy a dar gracias, Señor. No entiendo, porque yo entiendo que la voluntad de Dios es perfecta. Quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses 5, del 16. Y aquí, cuando tú lees el principio de ese capítulo, está hablando de estos tiempos. Y en el 16 dice, estad siempre gozoso. Siempre. La palabra siempre es siempre. Eso no es que algunos días. Pero para estar gozoso, mira cuál es la condición. Tenemos que orar sin cesar. Mira lo que dice el 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nosotros nada más damos gracias por lo bueno. Por lo bueno. Si algo nos pasa que no es tan bueno a nuestro parecer, no damos gracias. Y esto me llevó a entender que si nosotros hemos dado gracias por esta pandemia, porque dice que es en todo. Y yo creo que esto nos ha enseñado bastante como persona. Señor, gracias porque esto era necesario para lo próximo, para yo administrar mejor, para yo saber que tenemos que estar tiempo, porque nosotros leemos la historia de cuando José, ¿verdad? Los tiempos de las vacas flacas y las vacas gordas, lo leemos, pero lo ponemos en práctica. O pensamos que eso es una historia que ya pasó. Pero a veces Dios nos advierte con pequeñas cosas. Vamos a prepararnos para lo próximo, para lo que viene. Y gloria a Dios si será mejor. Pero es muy importante para nosotros entender que hay que dar gracia en todo momento. Para nosotros poder experimentar la plenitud de la voluntad de Dios, dice que dad gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios. No solamente cuando naciera Isaac, Abraham iba a dar gracia, sino caminando, cambiando sus tiendas. Si tú lees cuando tomaron de rehén o secuestraron a Lot, dice que los hombres de Abraham eran 300. O sea que no fue así solamente él y Sara, no. Él tuvo que tomar una decisión por más. En averaje vamos a poner 350, 400 personas. Dice más de que 300, no dice 350, 25, no. Más sus animales. Eso era toda una logística. Y a veces Dios nos manda a salir nosotros solos, con los esposos, a hacer algo. Y le ponemos las cosas difíciles al Señor. No, Señor, yo no puedo. Voy a buscar dirección de Dios, porque yo creo que ahora no es el tiempo. Este hombre no habló de tiempo. Este hombre obedeció. Y en la obediencia hay bendición. Este hombre se movió en lo que Dios le dijo. No duró 6 meses buscando la logística perfecta para él mover todas sus personas. Sal de tu tierra y tu parentela. Él tenía que llevarse a toda su gente. No podía dejarlo atrás. A él lo mandaron a salir, pero con lo que era de él. Es así lo que Dios nos quiere decir. Tú vas a salir con tu esposo, con tus hijos, con lo que Dios te mande. Pero en ese proceso, quizás no es como tú esperas, pero igual da gracias. Igual las expectativas que tú tenías eran diferentes, pero igual da gracia, porque algo Dios te está enseñando, algo Dios quiere hacer, algo Dios quiere decirte a tu espíritu que quizás tú no quieres estar. A veces nosotros tenemos más confianza en el hombre que en Dios. Y nos movemos esperanzado a ciertas cosas o a ciertas personas. Y Dios quiere moverte a que tu esperanza sea Dios. A que lo que tú logres y hagas sea porque Dios te llevó a ese lugar y que tú lo entiendas. Que Dios te llevó. Porque cuando tú lo entiendes pasa algo sobrenatural. Y es que tu compromiso va a ser más con Dios que con el hombre.
Cuando nosotros experimentamos romper compromisos humanos para agradar a Dios, mucha gente no nos entendió. De hecho, muchos nos criticaban, aún en el pueblo de Dios, fanático, religioso, de todo. Y yo tranquila, asumí mi responsabilidad, porque yo quería la voluntad de Dios. No quería, quiero la voluntad de Dios en mi vida. Y si eso conlleva a que nadie me entienda, está bien, siempre y cuando Dios me entienda. Pero hay un orden que Dios quiere que tú lleves. Y eso te va a ayudar, te va a llevar a romper compromisos humanos. Que a veces no queremos. Queremos ser más social. Y yo le voy a decir un secreto. Esto fue un trato muy personal. Porque si había una persona social, ese era yo. Yo quería estar en todas y en todos y con todos. Porque es mi personalidad. Pero en la transición de Dios irme puliendo para algo más, Dios tuvo que quitar algunas cosas. Y ahora me muevo en lo social, pero cuando Dios me envía para ser de bendición en ciertas áreas. Entonces hoy quiero compartir esto contigo. La bendición de Dios, la voluntad de Dios conlleva un corazón agradecido, gratitud continuamente. Yo no quiero que tú des gracias cuando tú llegues a tu tierra prometida. Yo quiero que tú empieces a dar gracias cuando te estés nómada. Que Dios te esté moviendo de lugar en lugar para que aprenda. Hasta que te toque llegar al lugar, a tu destino profético que Dios tiene para ti. Pero en esa transición Dios va a empezar a moverte y Dios va a llevarte a lugares que quizás sean incómodos, a lugares donde tú tengas que aprender, a lugares donde tú tengas que pulir áreas. Pero en esos lugares tú tienes que decir, Señor, yo te amo y te doy gracias. Porque yo quiero ver tu voluntad cumplida en mí. Yo quiero ver tu voluntad hecha en mí. Pero va a tomar de que tú seas valiente, de que tú entiendas qué es lo que Dios quiere para ti. Que no tiene nada que ver contigo, pero sí que tiene todo que ver con Dios y su plan perfecto para tu vida. La tercera cosa es que la brújula de la voluntad de Dios es la paz. Yo quiero decirte yo te voy a leer lo que dice el diccionario sobre la brújula y para qué lo usan. Dicen que la brújula es un instrumento de navegación que se usa a bordo para determinar, a bordo de alguna puede ser aeronave, puede ser un barco, muchas cosas. Nosotros usamos el GPS, que es algo más moderno de este tiempo. Entonces el GPS espiritual, para ser más específico, es la paz. Entonces la brújula hablaba que antes las personas para navegar, para saber si iban norte, sur, este, oeste, era un aparatito redondo y quizás todos estamos familiarizados con la descripción de una brújula. Ahora estamos un poquito más modernos y es digital. Y nos puede decir a la derecha, a la izquierda, bueno, tiene hasta voz. Pero ese GPS espiritual que nosotros nos confirma si estamos caminando en la voluntad de Dios, es que aún en lo incierto tenemos paz. Es que aún sin saber dónde es el destino final, tenemos paz. Y nos movemos y hacemos cosas que en lo natural no entendemos, pero que nuestro espíritu está gozoso. Y el GPS espiritual nuestro debe ser esa paz. Si yo me estoy moviendo en diciendo yo quiero llegar a hacer la voluntad de Dios en mi vida, yo voy a notar que ese GPS se va a activar con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo no entiendo, pero que Dios sí sabe. Y lo importante es que Dios sepa, no que yo entienda. Porque la lógica nuestra nos puede traicionar. La lógica nuestra puede decirnos a nosotros, no es así. Pero viendo cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas, viendo cómo Dios quiere que nosotros nos movamos, va a ser diferente. Nos va a llevar a esa paz, nos va a llevar a ese compromiso con Dios. Mira lo que dice aquí en Jueces 6. Y aquí te voy a hablar de Gedeón.
Gedeón fue un hombre que Dios le dio una asignación en un momento preciso y le buscó las miles de excusas al Señor. Y yo quiero que tú entiendas que cuando Dios va a empezar a cumplir su voluntad en ti, muchas veces nosotros ponemos excusas. Porque lo más fácil para nosotros es excusarnos de algo o de lo incierto, si bien podemos decir. Pero Dios quiere que tú entiendas que las excusas para Él no son válidas. Porque por eso Él te pone el GPS de la paz o la brújula de la paz para que dirija tus pasos. Mira lo que pasa aquí en esta historia. Vamos a leer Jueces, versión Reina Valera, 6, verso 12 al 17 y después brincamos al 24. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto y ahora nosotros, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado a la mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, yo quiero que tú escuches eso. ¿Quién fue que lo estaba mirando? Jehová. Ok. Dijo, ve con tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo te envío. Entonces respondió, Señor mío, ¿en qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés. Él se miró a él. Y el menor de mi casa miró la costumbre. Ahí vamos a hablar de eso, las tradiciones. Dice, Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de lo que tú has hablado conmigo. Yo te voy a dar un poquito del preámbulo de toda esta historia. Si lees el verso 1, dice que los madianitas le habían hecho la guerra a los israelitas. Y estos no solamente que los destruían a ellos, sino que les destruían el fruto de sus cosechas. Cuando el ángel se le aparece a Gedeón, él estaba, de hecho, guardando trigo para esconderlos de los madianitas, para que no se lo maltrataran o no se lo quitaran y se lo rompieran, porque con eso ellos también lo estaban atacando. Y yo me imagino que Dios vio la sagacidad de Gedeón. Él no lo veía, pero Dios vio. Porque en escondida dice él que él estaba cosechando y los escondía, porque entendía el tiempo. Nosotros tenemos que estar advertidos de los tiempos que estamos viviendo. Si hay algo que nos está afectando, nosotros tenemos que alejarnos. Y aquí yo veo a Gedeón, que él entendía que le estaban dañando su fruto, que le estaban dañando la cosecha, y él lo estaba escondiendo. No dejarlo ahí, sino que lo escondía. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios lo llama, él se enfoca en él. El centro de su enfoque era él. Soy pobre. Sonaba para mí como víctima. Yo soy pobre, yo soy el más pequeño. Mira, cuando Dios te elige, no importa tu estatus social. No importa lo que diga la cultura o la enseñanza. Porque todos sabemos que por tradición, si iban a usar a alguien en la familia, era el mayor, era el primogénito. El primogénito tenía ciertos privilegios que no tenía el menor. De hecho, el menor generalmente quizás ni siquiera a veces podía heredar a su padre. Pero entonces Dios estaba haciendo aquí unos giros para que él entendiera que era Dios que quería usarlo a él. Y a veces nosotros en la voluntad de Dios nosotros ponemos excusas. Es que yo no creo que esa sea la voluntad de Dios para mí. Es que yo no creo que eso sea para mí. Es que yo no me creo merecedor. Pero es que tu yo nunca va a decidir más que la voluntad de Dios sobre tu vida. Tú tienes que dejar que Dios sea Dios.
Y todos los que conocemos la historia de Gedeón sabemos que él le puso diferentes señales a Dios. Hablaba con una persona muy cercana y unas amistades muy cercanas sobre esta historia. A veces nosotros le ponemos muchas señales a Dios. Pero entendí cuando oraba por ellos sobre una petición que la mejor señal, el GPS perfecto para tú saber si es la voluntad de Dios es la paz. Esa paz como que te hipnotiza, esa paz como que te mueve, esa paz que te lleva donde tú no puedes ir y esa paz que tú caminas sin saber dónde vas. Esa es la confirmación de que Dios quiere que tú lo hagas. Esa es la confirmación de que Dios te moverá para prosperarte donde te lleve. Esa es la confirmación que aunque tú lleves 300 criados como llevaba Abraham y se estuvieran moviendo sin hacer una logística propia, Dios te iba a mover y iba a localizar y hacer lo que tenía que hacer. Porque es su voluntad, no la tuya. Y cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, es como que Él nos lleva en sus brazos. Y nosotros no tenemos que experimentar ese miedo, sino que vamos en los brazos, vamos esculpidos en la mano herida de Jesús. Y cuando tú vas esculpida en la mano herida de Jesús, Él te va a traspasar de un lugar a otro sin que tú te des cuenta. Y esto fue lo que Él hizo con Abraham. Y esto era lo que Él quería también lograr con Gedeón. Tú no te ves capaz, pero yo te voy a entregar esos madianitas en tus manos. Y dice que él le puso otra señal. Sabemos que le puso aquí el vellón. Sabemos todo lo que él hizo. Pero yo te quiero llevar al 24. Verso 24 dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y llamó Jehová Salom, no Shalom, Salom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los abieseritas. ¿Sabe lo que significa Jehová Salom? Jehová, esto es Jehová es paz. Yo quiero que tú entiendas que para tú buscar el GPS y la firma de que Dios está en lo que es su voluntad, cuando tú pidas la voluntad de Dios, la firma de cuál es la voluntad de Dios es esa paz. Esa paz que te va a transformar, esa paz que te va a transportar, como si tú tuvieras una anestesia. Esa anestesia espiritual que muchas veces yo he comentado y he hablado, es la confirmación de esa paz de Dios. Cuando Gedeón puso todas esas señales y todas Dios se las cumplió para que él entendiera. Pero en el verso 24, él hizo ese altar entendiendo que él era su paz, que él era quien lo llevaría, que él era quien le iba a dar la victoria delante de los madianitas. Y se la dio. Y yo quiero que tú entiendas que Dios te va a dar esa victoria. Pero tú tienes que alinearte a esa voluntad de Dios. Para que tu familia vea al Dios que tú les sirves. Para que tu familia vea las locuras que quizás tú has hecho. Que tú te has movido de tu tierra y de tu parentela, del hacer de lo ilógico. Algo que el que no conoce al Señor no lo va a entender. Pero es lo que Dios está usando para llevar a tu familia a Dios. Es lo que Dios está usando para que ellos vean que el Dios que tú les sirves es un Dios de orden y que hoy honra tu obediencia. Dios honra la obediencia. Y yo quiero decirte, amado hermano, que muchas personas que no sirven a Dios nos están mirando, observando. Y parte de su observación es cuando el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida es hecho. Ellos tienen que ver que Dios está con nosotros. Porque si bien podemos ver que Abraham, sus generaciones, dice que su fe y su obediencia le contó por justicia hasta el día de hoy. Años, miles de años después, hoy podemos ver que la obediencia de Abraham ha sido testimonio para muchos.
Y quizás la obediencia tuya va a ser testimonio para tu familia. Y quizás la prosperidad que Dios te va a llevar financiera va a ser testimonio para tu familia. Y quizás esa matriz que Dios va a abrir en tu vida va a ser testimonio para tu familia. Pero es alineándote a la voluntad de Dios. Es alineándote a lo que Dios te ha dicho que haga. Es alineándote a lo que Dios ha dicho. No a tu lógica, no a lo que tú has entendido, no a lo que tú has querido hacer, sino eso que Dios ha hablado a tu vida. Lo que Dios ha hablado a tu vida como su voluntad es lo que Dios quiere para tu vida. Y será mejor que lo que tú quieres para tu vida. Abraham no se resistió de salir. Tampoco se resistió en entregar a su hijo en sacrificio. Porque él entendía que en la obediencia había bendición. Él entendía que en la obediencia Dios podía obrar a su favor. Y yo quiero que tú entiendas que en tu obediencia Dios puede obrar a tu favor. Pero si tú te resistes a la obediencia, tú nunca podrás ver la voluntad de Dios en tu vida. Porque Dios no puede obrar con desobedientes. La voluntad de Dios es para aquellos que obedecen. La voluntad de Dios es para aquellos que se someten a lo incierto, a lo inseguro, a lo que yo no entiendo ni sé. Pero que Dios quiere decirte, yo te llevé, tú no conoces a nadie ahí. Él nada más conocía a Lot y a Sarai. Pero era el cumplimiento de lo que él tenía más adelante. Era lo que él quería para esos hijos. Dios, cuando Dios va a cumplir algo en tu vida, Él va a romper el molde. Él va a romper, te va a sacar de lo común. Porque es necesario que tú lo experimentes en lo que es incierto para que tú puedas ver su gloria. Porque en la seguridad nosotros nos vamos a confiar de nuestro alrededor, de nuestra zona de confort. Pero llevarnos donde no conocemos a nadie es donde Dios se va a glorificar para que la gloria de Dios sea vista en tu vida, en tu casa. Aleluya. Dios quiere hacer algo grande en tu vida, pero tú tienes que entender lo que Dios está haciendo. No te resistas a lo que Dios quiere hacer. Recuerda 3 cosas en las que consiste la voluntad de Dios: la obediencia, la gratitud y la paz. Que esa paz de Dios sea el sello, sea ese GPS que te lleve al destino profético de Dios en tu vida, pero que también sea el sello de entender, yo no entiendo lo que Dios quiere. Yo no entiendo, pero sí creo. Yo no entiendo, pero voy a hacer lo que Dios me ha pedido. Quiero orar contigo para que Dios selle esta palabra. Y espero hayas tomado todas las notas. Y espero que tomes el reto de cualquier cosa que tú entiendas que tengas que someter a la voluntad de Dios. Si es tu matrimonio, déjalo en las manos de Dios. La voluntad de Dios siempre será mejor para tu matrimonio que la tuya. Si es tus hijos, déjalos en las manos de Dios. La voluntad de Dios para tus hijos es mejor que la tuya. No quieras estar preocupado cómo se sientan tus hijos. Déjalo en las manos de Dios, confiando de que su voluntad será siempre mejor que la tuya. Si es tu finanza, deja tus finanzas en las manos del Señor. Deja que la voluntad de Dios sea hecha en tus finanzas. El ministerio que Dios te ha entregado, déjalo en las manos del Señor, para que ese ministerio sea prosperado, entendiendo que no es como tú quieras, ni las estrategias, ni las ideas que tengas, sino la voluntad de Dios hecha en lo que Dios te ha entregado. Porque bien cierto es, tú lo estás administrando, estás a cargo, pero realmente es de Dios, le pertenece a Dios, y Él quiere que tú entiendas que para Él hay tantas prioridades, más que tú te enfoques en lo que Él te ha entregado, sino que su voluntad sea hecha en ti. Así que voy a orar para que Dios selle esta palabra y que lo que Él tiene para ti como su voluntad sea hecha.
En ese proceso obedece, en ese proceso da gracia y que la paz de Dios esté contigo en todo momento. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gloria. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque yo creo, mi Dios amado, que sellarás, Señor, y plasmarás tu voluntad en cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Padre, que tú lo llevarás a entender, Señor, que tu voluntad, mi Dios amado, siempre será mejor que la nuestra, Señor. Padre, que todo temor, Señor, echamos fuera ahora mismo en el nombre de Jesús. Padre, mi Dios amado, y que tú sellas esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en cada persona que escuche este mensaje, Señor, y que ellos puedan entender, mi Dios amado, que tu voluntad siempre es mejor que la nuestra. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque eres Dios bueno, Dios justo y hacedor de maravilla. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos. Amén. Gracias por habernos sintonizado en el día de hoy. Te seguimos pidiendo que nos sigas dando like a nuestros mensajes, que te suscribas a nuestro canal de YouTube y por favor no te pierdas los servicios de nuestra iglesia, pues ya empezamos nuestro servicarro a las 11 de la mañana en nuestro estacionamiento de la iglesia y también te pido que veas los martes a las 7:30 nuestro estudio bíblico con nuestros pastores Joaquín y Mirta Colón. 7:30 los viernes tenemos nuestro estudio de damas con nuestra líder de damas Rainy Reyes y también el viernes a las 8:30 estudio de los caballeros con el hermano Eric Reyes. Amén. Así que por favor, conéctate con nosotros, no te desconectes, sino que conéctate por esta vía virtual y por nuestra plataforma de YouTube y Facebook Live. Te amamos mucho, un abrazo virtual como siempre para cada uno de ustedes y esperamos que sigas sintonizado con nosotros en nuestro servicio. Te amamos mucho y Dios te bendiga. Espero verte en la próxima.